Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en la edición 513 de Expediente. Esta semana causó revuelo las declaraciones de José Guadalupe Celis Pérez. Si usted lo recuerda, él fue delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pues bien, dijo que el gobierno del estado estaba cobrando en la operatividad bajo nómina un impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte. Esto lo calificó de ilegal porque ya se había a un contribuyente otorgado la protección de la justicia federal. En concreto, le habían otorgado un amparo. Ante esa circunstancia, señaló, esta decisión debería llevar al gobierno del estado a que reconsiderase el seguir cobrando el impuesto. La iniciativa privada, los órganos de gobierno respondieron de inmediato. En el sector oficial se señala que habían apelado, habían recurrido esa sentencia, esa determinación del juez de distrito, y al apelar esta instancia pasa el hecho de revisión al tribunal colegiado de circuito. Pues bien, algunos han confundido la circunstancia, han confundido cómo ha sido el manejo, porque hay algo, las expresiones no fueron muy concretas en considerar cómo fue en sí el otorgamiento de ese amparo. Y vayamos, el empresario o el representante de alguna empresa asesorada por el señor Celis Pérez se amparó contra este impuesto, fue al amparo por considerar que era inequitativo ese impuesto. No fue contra la cuestión ley. En ese sentido se hubiera ido definitivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no fue así. Él considera inequitativo ese impuesto. O sea, es el cobro de un impuesto sobre otro impuesto, el argumento que plantea al juez de distrito, y el juez de distrito le da la razón. Sin embargo, también habrá que considerar que la Suprema Corte de Justicia en este aspecto ha fallado en lo que se llama contradicción de tesis. Un juzgado puede, o una sala de la Corte puede determinar que se ampare por alguna petición en ese sentido, y en otro sentido, en otra decisión, señalar que no. Y esto ya ha ocurrido en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es interesante el tema porque, pese a lo que ha señalado la iniciativa privada, de que incluso le manifestaron al Congreso del Estado, a la tesorería, al tesorero, que también consultaron con los empresarios y con particulares acerca de este impuesto adicional, que está calculado sobre el 33% del pago que se hace sobre nóminas. O sea, sí, lo vemos desde ese punto de vista. En efecto, es en la cobranza de un impuesto sobre otro impuesto. Pero también aquí habrá que advertir, porque esto lo vemos en las expresiones de dirigentes de partidos políticos que manifiestan que el gobierno del estado debe de seguir cobrando ese impuesto. Y el gobierno del estado puede seguir cobrándolo por una razón. La decisión del juzgador, vamos a llamarle así, de primera instancia, o sea, del juzgado de distrito, no es determinante aún. El gobierno ya tomará sus medidas y determinará también qué decisión es la que va a tomar en el caso de que le sea adverso el fallo del tribunal colegiado. Mientras son peras o son manzanas, por ahí va la problemática, por ahí va el lío, el conflicto que tienen ciertos empresarios, porque la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos de la iniciativa privada han dicho que este impuesto no les es tan gravoso, porque el número de empleados con los que cuentan son escasos. O sea, la contribución es poca. No así, y pone el ejemplo precisamente Celis Pérez, de que empresas, por ejemplo, como Petróleos Mexicanos y otras que prestan servicios a esta paraestatal, sí podrían verse, o sea, no podrían, sino se ven afectadas porque el monto de pago sobre nómina es alto. O sea, el enfoque, según la observación que nos hacen ver desde el punto de vista oficial, es que ese impuesto está mejor dirigido, influido, para que sean las empresas grandes, los supermercados que tienen esas cadenas comerciales,
que tienen el mayor volumen de trabajadores, hacia ellos va el hecho de incrementar el volumen de impuestos con los que participan con su contribución al gobierno del Estado. Así es. Bueno, se llaman impuestos por lo mismo, porque pues nadie voluntariamente va a agarrar dinero de su cartera y se lo va a llevar al gobierno. De manera que nos lo imponen a fuerzas. Y también a fuerzas tenemos que cumplir cuando nos corresponda. En este caso, a los empresarios que tienen nómina, pues les agregaron un 33% al impuesto al 2% sobre nómina. Y obviamente que no todos estuvieron de acuerdo, a pesar de que hubo consensos, reuniones de trabajo, explicaciones a los empresarios sobre qué consistía este nuevo gravamen. A pesar de eso, pues uno se rebeló y esto va a tener un efecto dominó necesariamente. Si uno no paga, y esto es equitativo ahora sí, o todos hijos o todos centenados, ¿qué va a ocurrir? El contador y abogado, me parece, Celis, da la solución, que dejen de pagar el impuesto, que esperen a que les manden el requerimiento y en el momento que se los manden, van y promueven un juicio ante el juzgado de distrito. Y debido a que ya hay un antecedente sobre este caso, la solución del juzgado de distrito tendrá que ser similar al que ya se emitió con anterioridad. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del efecto dominó. No necesariamente le van a devolver dinero a todos los que ya lo pagaron, sino a todos los que ya obtuvieron el amparo, que en este caso se habla de una sola persona. Pero yo creo que lo planteamos, ¿no? Hay una contradicción de tesis. Claro. Podría ser incluso, fíjate, la óptica con la que opere en este tenor. Fíjate, en la oficialía de partes, cuando tú entregas un documento o solicitas un amparo, lo recibe la oficialía de partes. Es para, aquí creo que hay 2 juzgados de distrito. Uh-huh. Viene va para este juzgado, viene va para el otro juzgado. No necesariamente va a caer en el mismo juzgado. Si cae en el mismo juzgado, definitivamente el juez ya tiene un criterio. Pero si va a otro juzgado, a lo mejor no estoy de acuerdo. Por eso es la contradicción pero de tesis. De hecho, por eso, en lo que se si plantea, hay una resolución en esto, pero no hay uno sí, uno no. Ya se había es el primer caso, al decir no hay que ya jurisprudencia. había de la cuestión de la Suprema Corte, pero no ha llegado. Pero no sé si ha causado jurisprudencia. Bueno, en el caso campechano no, pero en casos similares en otros estados hay un caso en Michoacán. En lo que entiendo Morelia. es que el gobierno del estado ya advirtió de que, bueno, si hubo el consenso, si la parte que se dice afectada, los empresarios, la cúpula empresarial, de alguna manera ya salieron a avalar lo que se había aprobado, pues esto nos deja en claro 2 cuestiones. Una, que finalmente son los grandes corporativos los que siempre tratan de evadir todos los impuestos. De no pagar. Porque si recordamos, la mayoría de las quejas precisamente de las diputaciones de izquierda, de los congresistas de izquierda, se ha dado en ese sentido, en de que todas las cuestiones de paraísos fiscales, de beneficios, de las regendijas que dejan las leyes hacendarias son más que para el pequeño contribuyente, para los grandes corporativos. Y esta vez que se les quiso en la tesitura del gobierno decirle, bueno, pues ustedes son los que ganan más, son los que de alguna manera pueden contribuir, se les hizo este planteamiento y llama la atención que se haya señalado insistentemente por parte del secretario de Finanzas de que incluso gente de la paraestatal estuvo de acuerdo, de que bueno, era una forma en que ellos pudieran de alguna manera, porque ha sido... dar un poquito más. Exacto. Mira, pero yo creo que vayamos a las precisiones. Hay algunos que aconsejan, no paguen porque ya considero un amparo. Sí. Y es para un particular, no es para todos. Así es. Hay que señalar esto. Bueno, si el gobierno del Estado, en la siguiente instancia, cuando falle el colegiado, determina de que no tiene, o sea, le corrige la especie al juzgado de distrito, queda firme en el otro lado la cobranza. O sea, aquel que no haya pagado tendrá que pagar aparte con los recargos. Con todo lo que implica la mora, ¿no? En sentido contrario, o sea, si aquel que pagó y no le confirman la sentencia al juez de distrito, el gobierno sale con la ventaja. En ese caso, os digo, si es el contrario. En ese caso, el gobierno lo que había cobrado, sí tiene que pagarlo inclusive con los intereses que en ese tiempo haya generado. Pero ha habido opiniones. O sea, que vayamos a medir las cuestiones para que no nos confundamos. Pero también ha habido opiniones, licenciado,
de que evidentemente en el momento que se falle el Tribunal Colegiado de Circuito, si es a favor del empresario que se amparó, que se ratifica lo que dijo el juzgado de distrito, también el gobierno va a tener que devolver el recurso. Le va a devolver a él. A él. Y si replican la acción jurídica, pues obviamente... Tendrían que hacer todo el procedimiento Sí, jurídico. pero ya hay antecedentes. Claro. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos.